Mi nombre es Lisandro Ferley Reño, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. En este video quiero presentar dentro del área de historia política, económica y social del país el siguiente trabajo audiovisual. En 1910 se crearon las formas de hacer la política de la paz. Eso fue una ampliación de aspectos democráticos y se vino la separación de Panamá, la ley de la propuesta de liberal que tenían desde entonces y conservadora de 1886, que fue la nueva constitución que rigió casi que por un siglo, y la competencia de desigualdades y condiciones para las aspiraciones políticas, e incluso por la dinámica de ser un partido, un estado bipartidista. Entonces, entre liberales y conservadores en 1910 crearon o pasaron a hacer un trabajo de que fue a la separación de poderes y las garantías electorales, las garantías políticas de prensa y la descentralización del poder como tal, porque resulta que ahí estaba centralizado el poder y en una persona o en un gabinete del entonces mandatario. Entonces, eso creó una situación muy compleja, dado que en la guerra de los 1010, por ejemplo, de 1899 al 1902, tuvo lugar en Ecuador, en Panamá, en Colombia y Venezuela. Esos situaciones que se presentaron en esos territorios tuvo lugar los liberales nacionalistas contra los conservadores, ¿sí? Y los conservadores pues en ese momento ganaron la batalla, y consecuencias de la situación de los 1000 días fue la disolución del Frente Nacional dirigido por Rafael Núñez, y comenzó la hegemonía conservadora, la separación de Panamá, la crisis administrativa, política y financiera, y en el siglo XIX hubieron 9 guerras en Colombia o en estos territorios, de los cuales en esas 9 guerras está la guerra de los 1000 días, una de las guerras más sangrientas del país, cosa que es de asombrar, uno queda consternado con todo lo que se vio allí. Vino la dictadura inducida por Gustavo Rojas Pinilla, quien quería perpetuarse en el poder, y una de las dictaduras inducidas, élites liberales y conservadores y la iglesia indujeron el golpe de Estado. Tanto así que llegaron a la presidencia por los liberales y el movimiento agrario comunista y la cúpula militar. Es decir, hay una confrontación de todos en contra de uno solo, que era el que estaba manejando el poder en el entonces. Y así fue que se creó para la época el Frente Nacional. En 1958 y en 1974 fue el auge del Frente Nacional, donde se repartieron el poder entre liberales y conservadores. Entonces fue el causante del Frente Nacional de la conformación, fue la dictadura que ya tenía Rojas en el gabinete, en su gobierno, en su mandato. Y el Frente Nacional es un común entre liberales y conservadores para derrocar ese poder. Y de tal forma que eso sucedió en 1956. Y de acuerdo a lo político, se turnaban el poder entre liberales y conservadores. Eso fue un acuerdo que llegaron por el lado de liberales Alberto Lleras y por el lado de los conservadores Laureano Gómez. Entonces hicieron ahí como la paz entre los partidos y le dieron el fin a la guerra bipartidista. En eso comenzaron una situación que sucedió en Colombia, donde fueron el más número de guerras, que fueron 54. Fueron 54 épocas de violencia y la lucha armada
por repartición de tierras, por desigualdades sociales, por espacios de participación política y entre otros, y empezó el narcotráfico, el accionar bélico, las luchas revolucionarias, las dinámicas políticas y sociales, agremiaciones por todos los lados, donde ya empezó una situación de guerra todos contra todos, donde se empezó a ver que era la tal llamada Guerra Fría. En esa situación política contra el terrorismo, el Estado empezó a dinamizarse y a crear una política contrainsurgente o contraterrorista. Y los grupos armados justificaron los métodos. ¿Cuál fue el método que ellos justificaron? Que como no había participación ni seguridad para poder participación política, entonces dijeron, no, nosotros nos vamos a la lucha armada y vamos hacia la toma del poder, pero ya nos tocó por la lucha armada porque el centralismo que tenía entonces el Estado, ¿sí? Dirigido por dos partidos, pues no le daba como para más nadie. Eso dio para que se crearan diferentes grupos al margen de la ley y se viene otra época de violencia salvaje en ese entonces. Entonces, ¿qué hicieron los liberales? Fue una alternativa liberadora de grupos menos desfavorecidos. Entonces los liberales dijeron, no, nosotros vamos a tener una política, el Partido Liberal, una política hacia los menos favorecidos, hacia la clase pobre, trabajadora y que está en estado de miseria, mientras que el Partido Conservador tenía una cercanía o protegía a las grandes élites, a los ricos, a los que tenían poder económico. Entonces, en ese orden de ideas, el Frente Nacional tenía dos situaciones. La primera era que el Frente Nacional tenía una oposición política, ¿sí? Que era el Movimiento Revolucionario Liberal, dirigido por Alfonso López Michelse, y la otra es Alianza Nacional Popular, ANAPO, dirigido por Rojas Pinilla. Y la última era el Frente de Unidad Popular por Camilo Torres. Entonces, esa situación enmarcó otra oposición que fue la oposición armada, que fue dirigida o creada por el ELN, las FARC y el M-19. Mire que en el Frente Nacional, a pesar de que había una concertación entre los grandes cúpulas de los dos partidos, se generaron tantas situaciones que al día de hoy todavía hay grupos que fueron creados en esas épocas. Entonces la violencia de 1920 a 1960, volviendo un poco atrás, hubieron las causas por intolerancia política, por distribuciones de tierras, desigualdades sociales, la pérdida de la legitimidad del Estado, situaciones financieras y económicas del Estado, la confrontación entre liberales y conservadores, la muerte de Gaitán, se vino el deceso que fue el Bogotazo, entre otras situaciones que ya fue la conformación de otros grupos armados al margen de la ley que fueron los chulavitas, paramilitares, los pájaros por el lado de los conservadores y los cachiporros y guerrillas o autodefensas liberales por el lado de los liberales. Entonces esas dos situaciones en esos 40 años entre 1920 y 1960 generó alrededor de 300.000 muertos de acuerdo a las historias que más de uno ha escrito con respecto a esta situación de ola de violencia. Entonces, posterior a ello vino en 1959 el golpe de Estado, que es a consecuencia de la creación del Frente Nacional, el conflicto interno y los grandes desplazamientos desbordados y la financiación del Estado, entre otras situaciones. Entonces, allí se evidenció 54 guerras posterior a esto, que fueron 14 de conservadores contra liberales, 2 liberales contra conservadores, y la más ilógica que podemos encontrar en la historia es 38 guerras entre liberales contra liberales, que eran los liberales de clase baja contra los liberales de las élites. Eso fue una situación bastante complicada a nivel del país, que surgieron los actores armados, principalmente
fundamentados en las dos posiciones de partidistas que formaron guerrilla, paramilitares, y de por medio se metió el narcotráfico, cosa que en dado momento no se había tenido en cuenta. Pero ya en 1948, haciendo un paréntesis, el Bogotazo, en esa semana hubo 3.500 muertos. De esos 3.500 muertos, hubieron marchas, hubieron desastres, hubieron desorden total en la capital y en otras ciudades importantes del país. Y en 1942 el Partido Liberal no presentó candidato y el conservador triunfó. Cuando el Partido Conservador triunfó en esas elecciones fue en cabeza de Laureano Gómez Hurtado. Entonces se generó como protestas a ese gobierno la Marcha del Silencio, dirigido por Mariano Ospina Pérez, que daba arengas, que el retiro, la renuncia del gobierno en esa época. Y ya en 1960 como tal fue que vino el nacimiento de guerrilla. Entonces la violencia continuó. Primera etapa del conflicto armado, ¿sí?, en aquellos que eran liberales, que no eran ni liberales y ni eran conservadores. Entonces esa población se generó un hecho de violencia tan salvaje, y en 1950, por ejemplo, fue cuando se crearon las autodefensas campesinas, que ya estaba dirigido por el señor Pedro Antonio Marín, que posteriormente en 1964 se creó las FARC, que era con ideología marxista, leninista y comunista, dirigido por Pedro Antonio Marín, conocido como Manuel Marulanda. Pero Manuel Marulanda, ¿quién era Manuel Marulanda de la época? Era un líder comunista que fue asesinado en la época de violencia en Colombia. Entonces, ese señor, que por segundo apodo tenía Tiro Fijo, que era del departamento del Tolima y donde le dio una denominación de República Marquetalia en la primera acción bélica que hizo las FARC. Entonces, ya en 1965 se creó el ELN con una influencia revolucionaria, por el apoyo de la asesoría de Cuba, una ideología marxista-leninista. Entonces, en toda esa franja, en 1967, el Ejército Popular de Liberación, que es el EPL, está enmarcado dentro del marxismo, el leninismo y el mioísmo. Ese mioísta es una ideología o doctrina política de un líder revolucionario conocido como Mao. Entonces, ahí sucedió una situación que al pasar del tiempo, pues este grupo guerrillero se movilizó, quedó un residuo por allí, dirigido por un comandante llamado Megateo, que posteriormente pues cayó en un enfrentamiento con la fuerza pública en Colombia. Entonces, posterior a todas estas situaciones, se vino el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que se movilizó, y el movimiento armado Quintín Lamy, que también se movilizó. Mire que a pesar de todos los hechos de violencia, a pesar de todas las situaciones, en Colombia hubieron procesos de paz, hubieron desmovilizaciones, entre otras cosas. Y en 1973, el M-19 era una alianza democrática M-19, que entró en un proceso de paz en 1990 y que dio frutos a la Constitución de 1931. Mire lo importante que fue. No estoy justificando de que el M-19 fue una salvación, pero fue en el momento una alternativa que los hechos generaron para que someter a través de la fuerza prácticamente y el apoyo del pueblo del momento a que empezaran a verse nociones políticas de la constituyente. Entonces, en ese orden de ideas que podemos captar, podemos decir que la constituyente hizo parte del M-19. Entonces, cada movimiento responde a una ideología política y militar que indica que la izquierda estaba dividida cuando empezaron las fragmentaciones. ¿Quién eran los grupos de izquierda? El EPL, el M-19, el ELN, en fin,
y no había otro grupo ilegal de derecha, pero posteriormente lo hubo. Entonces, en 1990 nacen los paramilitares, que hoy los conocimos como autodefensas y que fueron dirigidos por Carlos Castaños, Fidel Castaño y entre otros. Estos grupos armados protegidos por las élites regionales y los grandes poderosos económicos, pues dieron a una descendencia por el cartel de Medellín, dado al secuestro que la FARC hizo a una hermana de los Ochoa, que fue secuestrada por el M-19. Entonces las autodefensas se crearon como un movimiento armado ilegal anticomunista. Ya en 1920, mire lo que pasó con inicio del conflicto en Colombia. Cuando inicia el conflicto en Colombia en 1960, mire que ahí viene cada día más como tecnificado, más como asesorado, ya se siente alguien que tiene la técnica para poder organizar y crear estos grupos al margen de la ley, porque en 1920, al inicio de los conflictos entre liberales y conservadores y los actores involucrados, que son las guerrillas, los paramilitares, los carteles de la mafia, eh, los poderes económicos del país, en fin. Entonces en 1960 fue creado o se agudizó el orden público debido a sus malas administraciones del Estado y la desfinanciación del Estado, porque ya no tenía el poder suficiente para tener el control. Entonces aquí hubo una situación tan importante que fue muy conocida a nivel del mundo y que muy dolorosa para el país, que fueron 220.000 muertos registrados en el centro de memoria histórica desde 1956 a 2000. Eso indica que hay alrededor de 12 millones de víctimas. Entonces la inclusión del narcotráfico en Colombia, que fue entre 1975 y 1985, fue empezando por la bonanza marimbera, o sea, el cultivo de la marihuana. Entonces la bonanza marimbera, eso empezó a darle un auge en Colombia bastante, y esto todo se debió a una situación económica del país del momento, una pobreza extrema, una situación de violencia, una situación sobre todo la población más pobre del país fue la que llevó de la catástrofe. Entonces encontraron como alternativa la bonanza marimbera. Y que en 1990 Colombia fue el primer productor de hoja de coca en el planeta. Entonces esto hace de que el 90% de la hoja que era traída de Bolivia, del Perú, fue transformada en pasta de coca en los carteles de Medellín y era enviada a Estados Unidos como el gran consumidor, el gran potente del cliente que tenía el narcotráfico en esa época. Y como la FARC, posterior a ello, empezó a agarrar terreno por todas las zonas cocaleras y entonces también participó en el ejercicio del negocio y la financiación con el narcotráfico, al igual que la JAUC. Entonces se financiaban y se fortalecían económica y militarmente estas organizaciones. El 90% de la producción de cocaína en Colombia eh, era producida por Colombia, pero el 70% de la hoja en el cual, pues, por eso hacen el ejercicio químico para hacer el procesamiento del alcaloide, era traído de Ecuador, del Perú, y esto se llevaba a través de buques, a través de avionetas hacia Estados Unidos, que era el gran consumidor. Y esto lo dicen los informes de agencias de Estados Unidos de inteligencia. Entonces, Colombia, siendo el mayor procesador y productor de la hoja de coca y la marihuana, pues Estados Unidos era el mayor consumidor, el mayor cliente y el mayor negociante. Entonces, Colombia, primer industrializador y exportador y comercializador de la cocaína en el mundo. Eso para nadie fue un secreto y eso está representado en el Centro de Memoria Histórica. Y la implementación
que técnicas que ya hicieron para capacitar a los químicos y así y hacer crecer los laboratorios de la cocaína. Entonces en 1980 la cocaína empezó a tener una fuerza en los carteles y a la par la financiación de no uno, ni dos, ni tres, muchos grupos armados al servicio del narcotráfico y beneficiados con el narcotráfico. Entonces esos eran digamos que la forma de financiarse. Entonces, cuando ya empiezan, aparte de todo esto, los movimientos sociales en Colombia, en 1960 especialmente, la sociedad colombiana iniciaron la transformación debido a las desigualdades sociales, la injusticia y la exclusión, por la lucha de la tenencia de tierra, la producción, y era la producción de cultivos de alimenticios, no cultivos que generaban al servicio del narcotráfico. Entonces, debido a la violencia y a los movimientos sociales, vieron otras perspectivas de agremiarse y así de cierto modo también pues luchar contra este episodio del narcotráfico y como de derechos humanos, de víctimas y entre otros, y eso empezó a generar una situación a nivel internacional de denuncia y todo, así que los movimientos sociales han sido golpeados por los grupos armados de la ley debido a sus reclamaciones a nivel internacional, a nivel nacional, que es reconocido Colombia, unos porque hacen guerra, otros porque son pacificadores de paz, pero la situación es compleja. Entonces la relación que podíamos ver en este punto de vista entre el narcotráfico y llamemos la corrupción, por no decir que la política, entonces fue el desarrollo industrial del narcotráfico que lo tecnificaron de tal manera que aumentaron la producción con la misma cantidad de hojas, aumentaron la producción del alcaloide y así hicieron crecer el negocio no solamente en los Estados Unidos, sino también en Asia y en Europa. Entonces, todo esto era al servicio de los carteles, primordializado por los carteles. Entonces, la balanza del poder entre el Estado y el narcotráfico era tan grande que el narcotráfico influyó hasta en los procesos de paz, siendo causantes de las guerras. Y el conflicto armado en Colombia, en el campo colombiano, por ejemplo, fue una de las reformas agrarias, la expansión de la coca. El Estado tenía una política clara frente al sector cocalero, pero no frente al sector agropecuario, la desfinanciación de las campañas por parte de los grupos de narcotraficantes. Mientras que los narcotraficantes perduraban en el tiempo y en el poder, el Estado se seguía enfrentando una guerra y sosteniendo una guerra en la cual pues no estaba dando como el punto esencial, que era cómo vamos a acabar la guerra, sino era de una manera inconsciente fortalecía la guerra cuando guerra con guerra se generaba pues más guerra. Y entonces en esa situación Colombia, el narcotráfico fue muy perpetuado en los poderes, que participó en la parte política y militar en contra de las guerrillas, y pues la única forma de que el narcotráfico pudiera tener un auge o respaldo político fue con la financiación de los paramilitares en Colombia. Entonces, el Estado benefactor en Colombia, pues a qué le estaban apuntando desde un tiempo hacia acá, que era la protección y el sostenimiento de la familia, ¿sí? Como un marco económico y jurídico y político y social que lo podía, basado en una teoría que decía que el hombre era el que daba el financiamiento, sostenimiento de la familia, y la mujer era quien se encargaba de la educación de sus hijos, y al tener todos sus quehaceres al esposo o al marido. Entonces, eso fue una tendencia que duró mucho tiempo y que se estableció prácticamente casi que como algo de cultura, de respaldo, no una norma, sino que era una costumbre. Entonces, posterior a ello, el Estado generó el ICBF en el año más o menos
en el 1946 para la protección de la familia, para la protección del menor, para la protección de la sociedad colombiana en especie de los más favorecidos y el núcleo familiar como tal en las zonas más dispensas y arrinconadas del país. Entonces, aquí en esto hubieron muchas cosas, por ejemplo, la redistribución del ingreso, cajas de compensación, seguros sociales, estudio de modelos sociales que el Estado hizo para la protección de la familia, la asistencia social, los servicios sociales, los seguros y las cajas de compensación que ayudaron a que en su momento se creara como un seguro campesino en 1959 a 1970, y donde ya en 1977 aproximadamente fue cuando se fundó el ICBF que hoy conocemos actualmente, que es como la rama o el ente institucional encargado de la familia y toda la política social frente a este aspecto de la niñez, de la familia y de los adolescentes. Entonces, la conciliación del discurso que hubo en la protección familiar pues fue la asignación salarial, la masculinización del ingreso familiar, lo que le decía ahorita, y la feminización del cuidado de la familia. Entonces, esa situación poco a poco se fue moldeando, se fueron creando agremiaciones, sindicatos, la profesionalización del trabajo y el gasto se enfocó más hacia el sector pobre. Es una política liberal y en este orden de ideas que podemos enmarcar que el Estado benefactor en Colombia, pues de cierto modo ha hecho, aparte de defenderse con todas las políticas en contra de la violencia, en contra de las situaciones de guerras civiles, paramilitares y guerrilla, pues también ha tenido unos aspectos importantes como la creación de políticas de Estado de benefactor para toda la sociedad. Entonces, dentro de todo eso podemos hablar un poco sobre las crisis sociales y de la evolución económica desde 1980 y 1990, que fue el ajuste a la parte comercial y cambiaria, la tendencia de las perspectivas del comercio internacional, que fue un auge muy importante para el país, el mejoramiento de la política interna y externa del país a nivel económico, vino la bonanza minera y energética, unos índices altos de desempleo que tenían asfixiado al país porque generaba mucho pobreza. Entonces, esa situación en 1986 se logra también en medio de todas las situaciones que pudo haber ocurrido en el país, se vino la bonanza cafetera, que para Colombia era muy importante el café, que había desarrollo social, de infraestructura, política nacional de café que lo establecieron, la exportación de café que dejaba grandes ingresos por sus importaciones y los aranceles que daba de acuerdo a las normas arancelarias para el país. La mayor producción y calidad de grano del café a nivel internacional fue reconocido para Colombia. Entonces, la garantía de la compra internacional en las grandes plazas, el mejoramiento y la tecnificación de la producción cafetera, pues se abrieron otras oportunidades a nivel de negocio del café en el mundo, sobre todo en Estados Unidos y Europa. Y asimismo, ya empezó a mejorar la situación y vino la incursión del petróleo en la economía colombiana, ya que en 1980 Colombia descubre un potencial minero energético en el país asombroso que nunca lo había tenido, que posee unas grandes importantes y cantidades de producción de petróleo y gas, y iniciaron con unos campos petroleros importantes a nivel de Colombia que ayudó a salir de la crisis del país, como fue Caño Limón Coveñas, ¿sí? Que está ubicado en Arauca, Cupiagua, que está por el sector del Casanare, y Cusiana, que también está por el lado del Casanare. Entonces,
estos campos petroleros con su producción ayudaron a salir del país de las grandes crisis económicas inestables que tenía. Entonces, son situaciones que a veces no todo lo que sucedió fue muerte, sino también hubieron unos ascensos a nivel de la parte económica y política social del país. Pues hubieron unos efectos de depresión en Colombia. Por ejemplo, uno fue el impacto de los altos mandos del gobierno en la desestabilización del Estado por diferentes métodos políticos y militares que hubieron por organizaciones internas en el país. Entonces, esa situación generó unos efectos de depresión, el déficit económico, los gobiernos inestables, ingobernables, los caudillos, ¿sí? También los militarismos que participaba pues tanto la fuerza pública como los entes ilegales, el desempleo que era abismal, los más altos de la historia del país, y la baja exportación y producción que había en el país. Entonces todo esto ayudaba a que la implementación de la industria de importaciones pues era supremamente baja. Y algo muy importante, mire que cuando llega la Constitución de 1991, ayudó a cambiar, ser un protagonista en el cambio hacia la paz en el país, tanto en lo económico, lo administrativo, lo financiero, lo social, lo político. Y en 1988 se dio a conocer la propuesta de cambiar la Constitución de 1986. Mire que en esa época ya empezó a hablar de eso, que era necesario cambiar la Constitución de 1886. Entonces, Misael Pastrana, el Partido Conservador, estuvo de acuerdo en esa reforma y empezaron a darle la forma hasta que tal punto llegaron a ser respaldada por los liberales a través de Luis Carlos Galán. Entonces fueron organizando la propuesta, las reformas institucionales y donde la injerencia del narcotráfico pues tomaban algunas decisiones que estaban pretendiendo de que en la Constitución quedara plasmada de que los capos del narcotráfico no fueran sido objetos de extradición. Entonces vino posterior a esto el asesinato de Luis Carlos Galán, se formó el movimiento estudiantil todavía que lo conocemos, que todavía podemos salvar a Colombia. Entonces ese movimiento estudiantil hizo una propuesta de que fuera llamada la séptima papeleta, y esa séptima papeleta fue la que ya prácticamente se indujo en unas próximas elecciones parlamentarias del país a que le preguntáramos al primer constituyente, que es el pueblo, que si estaba de acuerdo o no en esa nueva constituyente. Y miren los resultados tan asombrosos. Eso casi que el 90% de la población estuvo de acuerdo en que era necesaria una nueva constitución para Colombia. Entonces, teniendo en cuenta de que habían esas elecciones, pues aprovecharon y hicieron grandes propósitos a nivel del país, marchas, socializaciones de la propuesta, y fue calando, y donde prácticamente ya no había otra salida, otra alternativa que una constituyente, y el pueblo votó y efectivamente ganaron. Entonces ya fue cuando el M-19 tenía secuestrado a Álvaro Gómez Hurtado, y a cambio de esa situación, la propuesta era la constituyente, que ellos querían. Entonces, los grupos al margen de la ley que estaban con esa iniciativa de paz en el gobierno, donde ellos querían participar, pues también tuvieron sus delegados y a esa construcción, para esa construcción de la nueva constitución. Mire que en medio de toda la situación fue algo muy maravilloso. Lástima que no tengo el tiempo para poderles expresar de cómo fue en detalles, de lo más resumido que he podido conocer, de la forma en que organizaron las personas que hicieron parte de la constituyente de 1991. Eso fue algo muy hermoso, muy organizado, algo extremadamente novedoso para la historia del país. Entonces los movimientos guerrilleros que estaban en proceso de paz, pues también hicieron parte a esa integración de los debates, de lo que allí se proponía, que en la
participara o quedara dentro de la constitución que se estaba planteando. Entonces hubo participación del EPL, del Quintilame, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, y entre otros. Ahí la historia pues también da un análisis grande frente a ese aspecto. Entonces, pues, ¿cómo podemos nosotros analizar principales aspectos económicos y políticos sociales del país? Y es que hubieron guerras civiles y golpes de Estado que superaron más de los 220.000 muertos entre finales del siglo XIX y el XX. Colombia, un reconocimiento mundial en la política exterior, tanto en lo económico y la importancia de las relaciones internacionales. Un mejoramiento de sistemas económicos a nivel interno y la creación de la nueva constitución para la época de 1991, que fue extremadamente inalcanzable, asombrosa, con una participación donde vincularon los derechos civiles y políticos de primera, segunda y tercera generación. Mire que eso fue algo muy increíble, que a esta época yo creo que llegar a suceder eso no tendría como el mismo impacto en medio de la inexperiencia de la parte política de la época. Entonces, hay que se vinculó algo importante, la democratización, la restauración de los derechos civiles y políticos, y que hubo la participación de la sociedad, del Estado como tal. Se adquirieron conocimientos en los hechos importantes de la historia de Colombia, la constitución política entre las mejores del mundo, la participación social y económica, el repunte de la macroeconomía, la paz, el medio ambiente, la pobreza, la infraestructura del Estado, y el empleo subió, y ha tratado en medio de la situación pues de controlar un poco la corrupción, cosa que pues ha sido muy poco notoria. Pero entre esas situaciones podemos enmarcar que hay un análisis frente al tema de las FARC, que hubo un proceso de paz en La Habana, que de ahí unos hicieron la paz, que es la firma final del acuerdo de paz de La Habana, pero quedaron los disidentes en el grupo de Gentil Duarte, dirigidos por Gentil Duarte, y el grupo de Marquetalia, dirigido por Santrich, que en últimas terminaron siendo aliados del ELN y las fuerzas militares venezolanas para sacar a las disidencias de las FARC y volverlas a llegar al territorio colombiano. Eso es una situación que de historia hay en esos aspectos, asombroso también, porque han pasado cosas que uno nunca se imagina. Entonces, importante análisis en la industrialización de la economía colombiana, la aplicación de ciencia y tecnología en los diferentes escenarios, el mejoramiento de la participación política, el acceso a tecnologías en los estratos pobres. Mire que Colombia en esos aspectos de tecnología ha sido muy galardonada. Entonces, miremos que otros aspectos de acontecimientos que sucedieron en el siglo XX, que de cierto modo pues fueron muy tristes para el país, estaba enmarcado dentro de eso. Estaba el desastre de Armero, la muerte de Gaitán, el Bogotazo, la independencia de Panamá, la masacre de las bananeras, el golpe de Estado que sucedió contra Rojas Pinilla, la toma del Palacio de Justicia, que entre tanto el Palacio de Justicia participó el M-19. Miren hasta dónde llegan las cosas. Entonces, la apertura económica, la guerra de los 1000 días, la abolición de la esclavitud, un punto muy importante, la reforma constitucional excelente, que entre esas marca de la Constitución de 1991, la caída de la hegemonía conservadora, que tanto en dado momento pues ya el pueblo no aguantó y le dieron como su merecido, y allí pues han traído situaciones de violencia, por supuesto. Entonces la fundación de guerrillas, que
al cabo del tiempo, y como lo expresé anteriormente en el video, año por año pues se fueron creando guerrillas revolucionarias y otras contrarrevolucionarias en el caso de la autodefensa, y el asalto del Palacio de Justicia, como lo mencioné anteriormente, dirigido o que participó al menos el M-19. Entonces, para usted, profe, y todos mis compañeros, este es mi breve resumen en el área de historia, política, social y económica, y muchas gracias. Espero haber hecho un amplio desboce de lo que más he podido tener mi retentina en la aplicación y la captación del mensaje, de las lecturas en pro y bienestar de mis conocimientos como futuro profesional. Muchas gracias.